Hola Joan, ¿me Hola, escuchás? sí, Bien, este, perfecto. perfecto, sí. Lo que les digo es que desactiven los micrófonos, ¿sí? Tenemos eso Bien, como bien. regla, desactivamos los micrófonos. Exacto. Mientras dura la presentación, recuerden que si tienen alguna pregunta pueden usar el icono de alzar la mano o escribirlo por el chat, ¿sí? Ya activo el chat para tenerlo aquí en el panel de control y poder ver si tienen alguna pregunta. Muy bien. Esperamos un minuto más a ver que terminen todos de entrar y empezamos justo con la presentación. Todos. En unos segundos empezamos, ¿sí? Tenemos los 2 minutos de regla para que terminen de entrar todos a la sala y empezar con la mayor cantidad posible de participantes. Bueno, habiéndose cumplido el tiempo, vamos a empezar con la presentación. Ya la cuarta que hacemos. El tema que nos toca hoy ver es motores eléctricos Karcher, ¿sí? Pero enfocados a hidrolavadoras. Entonces, nosotros sabemos, sabemos que tenemos diferentes tipos de hidrolavadora con diferentes potencias, diferentes presiones máximas, diferentes parámetros. Sabemos que tienen diferentes usos. Entonces, dependiendo de los usos que le vayamos a dar a la hidro, vamos a requerir motores más o menos robustos. Entonces, ese va a ser el tema que vamos a ver el día de hoy y que, bueno, voy a compartir con ustedes. En principio, vamos a ver en contenido, ¿sí? Tipo de motores clasificación, motor universal, a grandes rasgos, motor de inducción y motor trifásico. Y luego vamos a ver los métodos que se utilizan para refrigeración. También algo común es clasificar los motores dependiendo de cómo se refrigeran, ¿sí? Entonces, bueno, vamos al primer tema. Todavía entra gente. Entonces, como les había dicho, tenemos distintos tipos de motores dependiendo de la hidro. Eso nos influye en muchas cosas. Puede ser el costo de la hidro, pues nos influye también los usos, todas esas cosas. Hay diferentes parámetros que nos influyen. Entonces, bueno, el motor más clásico, el que más todos conocemos, el que se fabrica como que, digamos, como decir en masa, el, el que más vemos en la calle, ¿verdad? Siempre va a ser el motor universal, que también es el que le decimos que es el motor a carbón o escobillas, ¿sí? Aquí vemos la foto, de modo que podemos observar cómo está compuesto el motor. Vemos que tiene un rotor, es refrigerado por aire, y aquí tenemos lo que sería el estator. ¿Cuál es la diferencia de este motor con un motor de inducción? Que tenemos las escobillas o los carbones y el rotor, ¿sí? Este motor va particularmente o siempre está asociado o siempre va con nuestras máquinas más chicas, que son las K2 mayormente. Como digo, K2 o K3, algunas K3 también vienen equipadas con este motor.
Y bueno, este motor es bastante, o presenta bastantes ventajas a la hora de su uso, porque tiene un ligero bastante compacto, un diseño, perdón, bastante compacto y es bastante ligero. En base a su relación, tiene un buen rendimiento y obviamente tiene un bajo costo de manufactura, por eso está en nuestras hidrolavadoras, como se dice, de entrada de línea, ¿sí? Las desventajas que particularmente presenta este motor es que sus RPM no son estables con respecto a la carga. Un motor de este en vacío puede girar aproximadamente a 15.000, 16.000 revoluciones por minuto, pero a medida que le vamos poniendo carga, va a girar a mucho menos revoluciones. Aún así, ¿sí? Siempre va a ser, o va a tener un número de revoluciones bastante alto. Es por ello que vamos a necesitar siempre, para usarlos con nuestras hidrolavadoras, vamos a necesitar de alguna reducción, ¿sí? O algún mecanismo que nos permita reducir la cantidad de RPM. Es por eso que las K2 o K3 tienen una especie, o tienen un sistema de reducción de RPM, que es de tipo planetario, ¿sí? La otra desventaja que presenta este motor es que tiene bastante emisión de ruido. Entonces, eso es desventajoso, ya que si es para uso hogareño, mientras menos ruido mejor. Pero bueno, en parte, lo que es la carcasa del pump set está diseñado para eliminar o bajar la cantidad de decibeles que emite este motor. La otra gran desventaja es que lleva mantenimiento. Si cuidamos bien el motor, podemos llegar a ver el fin de la vida útil de los carbones. Entonces, seguramente vamos a tener que hacerle un mantenimiento. Como le digo, si lo cuidamos a los parámetros adecuados y si llega al final de su vida útil. Lo que sí les digo es que los carbones que traen estas hidros, en comparación, yo los he revisado con otras marcas, son casi el doble. O sea que va a tener una durabilidad de casi el doble de lo que puede durar otra marca. En la siguiente lámina vamos a ver en gráficas lo que les estaba yo conversando, ¿sí? Entonces vemos aquí una curva torque. Sí, esto está en inglés, yo lo traduje. En inglés es torque, pero en español se dice par o torque, prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, quiero hacer esa aclaración. Entonces, bueno, aquí vemos la curva de torque versus las vueltas o la RPM del motor. Y entonces, como habíamos dicho, sí, tiene unas RPM de operación bastante grandes, o sea, bastante elevadas, esa es la palabra. Como le dije, 15.000 RPM en vacío es un montón, ¿sí? Y va decreciendo a medida que le vamos agregando carga, ¿sí? O va aumentando el número de vueltas. Del lado derecho tenemos la gráfica en la cual se especifica el consumo de corriente versus la RPM o el número de vueltas. Vemos que el consumo de corriente al arranque, ¿sí? Es bastante elevado, de 5 o 6 veces la corriente de operación, hasta que se estabiliza y llega a su punto de trabajo. Entonces, está bueno estos gráficos para ver más o menos cómo es el comportamiento del motor y cómo se comporta bajo carga y cómo se comporta cuando arranca, ¿sí? A su consumo de corriente. Entrando gente. A ver. Seguimos con la otra lámina. Y aquí entramos en lo que es los motores de inducción monofásicos de capacitor permanente, ¿sí? Los motores Karcher siempre van a tener un capacitor
permanente. Lo utilizamos en equipos o hidrolavadoras que van aproximadamente hasta los 2 kilowatts. Por eso ya los equipos Home & Garden de gama media empiezan a utilizarlos, desde el K3 Premium hasta el K5. Incluso algunos equipos profesionales utilizan este tipo de motor, ¿sí? Más que todo las HD, como le digo, hasta 2 kilowatts. Estos motores se utilizan y van muy bien. Los motores de inducción nos ofrecen otras ventajas y desventajas con respecto, digamos, a los universales, ¿sí? Aunque tienen una construcción muy simple, sacando de lado el bobinado, tenemos lo que es el estator, el rotor, y siempre va a ir apoyado sobre dos rodamientos, ¿sí? Por eso, este motor no tiene muchas partes que estén sometidas a desgaste y tiene una muy larga vida útil. La otra ventaja que se puede resaltar de este tipo de motores es que su RPM es estable. En unas láminas más adelante vamos a ver cómo calcular las RPM dependiendo y los factores que nos afectan en las RPM, ¿sí? Pero prácticamente las RPM de un motor de inducción son estables. La desventaja, bueno, con respecto, digamos, al motor universal, que es mucho más pesado, que tiene mayores dimensiones. Y aquí esta es importante, que ya lo habíamos conversado el lunes. Este motor tiene un bajo par de arranque, un bajo torque de arranque, ¿sí? Ese bajo par de arranque, bajo torque de arranque se tiene que compensar obviamente con el capacitor. Y esa es una de las funciones del capacitor, que también, bueno, lo vamos a estudiar un poquito más adelante, o vamos a ver por encima un poco más adelante, cuáles son las dos principales funciones del capacitor, ¿sí? Otra de las desventajas que tiene este motor vendría a ser su alto consumo. Lo vamos a ver en la siguiente lámina, en la gráfica, más o menos cómo se comporta. Y bueno, ya les había comentado que sí, requiere un capacitor para una operación de arranque y obviamente cuando ya entra en régimen lo necesita, ¿sí? Porque necesita crear un desfase entre el devanado, entre el devanado principal y el devanado secundario para crear un campo giratorio rotatorio. Entonces, sin más que ver acá, vamos a ver la curva de más o menos cómo se comportan y así nos da una idea de cómo es el funcionamiento de él, ¿sí? En el punto 1 podemos ver que es el torque arranque es la mitad del torque de operación, ¿sí? Entonces por eso necesitamos la ayuda inicial del capacitor, que nos lleva hasta aproximadamente dos veces el torque de operación hasta que entre en régimen. Bien, aquí como les había comentado, y en el punto 3, las RPM son fijas y van a depender del número de polos del motor. Por ello, cuando tenemos dos polos, es aproximadamente 2800. Cuando tenemos 4 polos, van a ser aproximadamente 1400. Perdón, se me fue acá. 1400 RPM, ¿sí? De todas maneras, en las dos láminas siguientes vamos a ver cómo podemos calcularlo, ya que es súper sencillo. Y bueno, para demostrar lo que les estoy comentando acá, ¿sí? En cambio, la corriente de arranque aquí, vemos que, como les había comentado, es bastante grande, es bastante elevada. Incluso, como les había dicho, 4 o 5 veces la corriente de operación. Esta corriente va cayendo hasta que entra en régimen el motor y alcanza su velocidad de operación. ¿Sí? Entonces, bueno, ya les había comentado del capacitor. ¿Sí? Les había comentado que una bobina solamente no puede producir un campo magnético giratorio. Entonces, por ello necesitamos a este señor que está acá, que es el capacitor, ¿sí? Como les había comentado, como podemos ver acá,
vamos a tener un devanado principal, un devanado secundario, donde vamos a tener conectado a nuestro capacitor, ¿sí? El objetivo del capacitor serían dos en sí. Uno es ayudar a crear ese par de arranque para que el motor pueda vencer la inercia inicial. Recuérdense que ya les había comentado el lunes que estos motores por lo general traen un rodamiento axial para ayudar a vencer esa inercia que no los traen los motores trifásicos. Por eso mismo, por el bajo torque. Entonces, bueno, este motor nos ayuda a conseguir que el motor arranque mucho más fácilmente. Y la otra función de este capacitor es crear lo que les había comentado yo, un desfase de corriente entre el devanado principal y el devanado secundario. De forma que se crea un campo giratorio que va a hacer, que va a hacer que rote valga la redundancia, el rotor, ¿sí? Entonces, habiendo pasado esta lámina, habiendo explicado esto, vamos a la cuenta de las RPM y de la velocidad, ¿sí? Como les había dicho, dependemos de dos factores para calcular el número de revoluciones, que van a ser la frecuencia y el número de polos del motor. En las Hydros Carchet vamos a tener motores de 2 y de 4 polos. Entonces, dependiendo del número de polos que tengamos, vamos a introducir, aquí hay un error, aquí debería ser 4, no lo copié, pero vamos a sustituir en la fórmula los valores, y aquí en lo que es la frecuencia, sabemos que es constante porque el que nos suministra la energía eléctrica, nos manda siempre la energía eléctrica a una frecuencia constante. Entonces, vemos que aquí la cuenta, en teoría, nos da que para un motor de 2 polos son 3000 RPM, para uno de 4 son 1500. Entonces, ahí podemos concluir que mientras más polo tenga un motor, más lento o menos va a girar a menos RPM, ¿sí? Estos son valores teóricos, obviamente porque no estamos tomando en cuenta otros factores que pueden alterar esas RPM, como lo pueden ser la carga del motor, la fricción que se genera en los rodamientos o la resistencia que se puede crear con el aire, ¿sí? Entonces, por eso en la lámina anterior habíamos puesto unas 200 RPM menos, tal vez, ¿eh? Seguimos adelante y empezamos ahora con los motores trifásicos, ¿sí? Los motores trifásicos van en las Hydros, que requieren una potencia mayor de los 2 kilowatts, como había conversado antes. Entonces, bueno, aquí vemos lo que es el corte y cómo está conformado. Vemos que más o menos lo mismo. Tenemos rotor, estator. Aquí vemos otro tipo de motor. Y como vemos igual, tienen una construcción muy simple, con pocas partes, que esa es la ventaja de los motores eléctricos con respecto a los motores de combustible, ¿sí? Que utilizan motores a combustión, ¿sí? Entonces, por ello tenemos pocas partes sometidas al desgaste. Como podemos ver acá, solo vamos a tener 2 rodamientos. A diferencia de los motores con capacitor, estos motores sí generan un alto torque de arranque. Su vida útil es muy larga. Como es un motor obviamente inducción, ya vimos que las RPM son estables y estos motores obviamente son de muy buen rendimiento, tienen un alto rendimiento. Las desventajas, más o menos parecidas al motor con capacitor, tiene un alto consumo, un alto pico de arranque, ¿sí? Y otra ventaja que podría tener es que requiere suministro eléctrico trifásico. No todo el mundo
lo dispone, no todo el mundo tiene a su disposición corriente eléctrica trifásica, por eso entonces se utiliza más que todo para lavadoras industriales o en plantas donde sí se suministra este tipo de energía, ¿sí? Aquí vamos a ver las curvas de comportamiento. Fíjense que varía mucho con respecto a la otra, porque aquí el torque en el punto 1 está mucho más elevado que el nivel número 3, que es el torque de operación, ¿sí? Alcanza un pico y cae hasta el torque de operación, o hasta el par de operación. Y entonces vemos que es hasta 1.5 veces más grande que el torque de operación, lo cual está buenísimo. Fíjense que estos motores, si los otros requerían el rodamiento axial para aliviar un poco, para ayudar a mover los pistones y todo el conjunto de la bomba, ya esto no lo necesitan. Y los pistones van directamente por medio de las zapatas montados en el plato, ¿sí? En el plato inclinado. Aquí, en la curva de corriente versus las RPM, podemos ver que si tenemos un alto consumo de corriente al principio, que va decayendo en forma, se quiere decir, de una parabólica, hasta el punto 2 de presión de operación. Entonces, concuerda con lo que habíamos dicho antes, que una de sus desventajas es que tiene un alto consumo de corriente al inicio. Aquí sería aproximadamente de 4 a 5 veces el de operación, ¿sí? Quise poner esta lámina porque ya me han consultado varias veces y, bueno, para sacar la duda es de la conexión de estos motores, ¿sí? Estos motores trifásicos se pueden conectar tanto en delta como en estrella, dependiendo la aplicación, dependiendo la red eléctrica que tengamos a disposición. Entonces, en general, cuando viene el equipo, cuando tenemos la máquina, viene de Alemania, puede ser de Brasil, etc., va a venir con la configuración para trabajarla aquí en Argentina, que sería en estrella, ¿sí? Ya que, fíjense que el voltaje de operación sería 400 voltios. Si queremos, o si tenemos, o nuestro distribuidor de energía eléctrica nos suministra 230 voltios en trifásica, deberíamos conectarlo en triángulo, ¿sí? O en delta. ¿Qué pasa? Que cuando los motores, o tenemos que reemplazar un motor, lo venden de alguna forma, como decirlo, no preconfigurado, sino que lo debemos nosotros conectar. Y entonces tenemos que estar seguros de que la conexión que estamos haciendo es la correcta. Porque si llegamos a conectar un motor de a 400 voltios en forma delta, podemos quemarlo, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener que verificar este esquemático, que siempre lo vamos a conseguir en nuestras hojas de plano eléctrico, que obviamente lo podemos sacar del DCIS, y tenemos que ver cuál va a ser la configuración de nuestro motor, ¿sí? En general, aquí en la Argentina, la configuración que vamos a utilizar es esta, que es en estrella. ¿Sí? Entonces, recuerden que no va a venir configurado, va a venir los 6 cables de los 3 devanados. Entonces debemos identificar cada cable y hacer la conexión correspondiente, que ya les había comentado, que es en estrella. Manuel me pregunta que si hacen siempre, una pregunta que le hacen siempre los dealers es qué tipo de aceite llevan esos motores y cada cuánto se cambian. Bueno, Manuel, ya el lunes estuvimos conversando que
no es una regla que se cumpla 100%, pero la mayoría de los motores con plato o con rodamiento axial, sí, que serían los que son de capacitor permanente, llevan 1540, y estos motores trifásicos que tienen el plato sin rodamiento ya deberían llevar aceite 90. De todas formas, siempre tenemos que consultar en el manual respectivo, ¿sí? En los manuales los descargamos desde el DISIS, en la parte de documentos. Bueno, espero que haya quedado claro esta parte. Debemos identificar los cables siempre y hacer la conexión correcta, que en nuestro caso de Argentina es esta. Otra cosa que pueden llegar a tener el motor, pueden llegar a tener dos cables extras, ¿sí? Dos cables finos, y esos pertenecen a un bobinado de protección contra recalentamiento, ¿sí? Cuando el motor se recalienta, se abre un interruptor y separa el motor antes que se dañe el mismo. Generalmente son dos cables verdes, y si lo buscamos en los manuales dice protección contra arrollamiento, ¿sí? Seguimos adelante. Y aquí vemos, ¿sí? Que ya tenemos otro tipo de clasificación. Otra cosa que me gustaría compartir con ustedes es el método o la forma de clasificación de los motores. Vemos acá que el motor más sencillo de todos sería un motor refrigerado de forma atmosférica, ¿sí? Un motor que tiene grandes aletas que obviamente crean una gran superficie y permite el intercambio de temperatura con el ambiente. Esto, obviamente, la mayoría de las veces son monofásicos, se utiliza en hidros de baja potencia. Si les exigimos mucho, podemos tal vez llegar a recalentarlos. Incluso lo vi en el manual, pero me da duda, creo que no he visto alguno que se refriera así de esta forma. Y como les había dicho, solo utiliza la atmósfera para el intercambio de vapor, ¿sí? Su característica principal es que tiene grandes aletas de enfriamiento y no tiene un ventilador atrás que force el aire a pasar a través de esas aletas. Como podemos ver aquí, la fabricación es sencilla, entonces no va a tener un alto costo de fabricación, entonces también van estos motores en las hidros que son más económicas, y al no tener tantos componentes, un peso bastante aceptable, ¿sí? La evolución de este motor viene siendo esta, que es el motor que es refrigerado por aire. Fíjense que, a diferencia del otro motor, este sí tiene un ventilador que forza el aire a través de las paletas, ¿sí? O de las aletas de enfriamiento, de modo que hace más efectivo el enfriamiento o la refrigeración del motor. Ahora, como vemos acá, ese motor nos genera también una resistencia extra. El ventilador, perdón, nos genera una resistencia extra. Sería una de sus desventajas, pero bueno, comparado con que no nos levante la temperatura del motor y podamos mantener los devanados a temperatura, creo que bien vale la pena. Fíjense que, y les comento que el mayor enemigo que podemos tener nosotros con los motores eléctricos es la temperatura, ¿sí? Si alcanzamos altas temperaturas, podemos derretir el barniz de los devanados y podemos crear un cortocircuito y quemar el motor de esa forma, ¿sí? Como le digo, se utilizan principalmente en hidros portátiles, de forma que la vamos a encontrar en la gama HD, ¿sí? Profesional más pequeñas, en las máquinas más pequeñas. Usualmente son motores monofásicos, puede que no sea la regla como tal. Como ya les había comentado, el tercer punto, refrigerado a través del aire que es forzado por el ventilador, ¿sí? Acá vemos que es, digamos que la joya de la corona, que es el motor, digamos que más eficiente, que es el refrigerado por agua, ¿sí? Usualmente son motores trifásicos y se alimentan
o son refrigerados por agua que pasan a través de estas espirales de enfriamiento, ¿sí? Vemos que no tenemos el ventilador, o no posee ventilador, lo que no le da una carga adicional. Generalmente las hidros que la utiliza son las hidros de agua caliente, las HDS, gama alta, ¿sí? Y bueno, las ventajas, como ya les había dicho, son de pequeñas dimensiones para su alto rendimiento. Y una ventaja importante de estas es que pueden, o van precalentando el agua, ya que hacen el intercambio de calor con el motor adentro, aumentan un poco la temperatura antes de que entre a la bomba. No más, recuerden, si no más recuerdo, creo que eran hasta 20 grados centígrados. Recuerden que las bombas no las podemos, nos sugieren que no las alimentemos con agua a más de 30 grados centígrados. Y creo que el máximo es hasta 50, ¿sí? Y aquí el que sigue es una combinación de ambos motores, ¿sí? Tanto refrigerado por agua como por aire, ¿sí? Pueden ser, o pueden hacerse, o pueden estar en motores tanto monofásicos como trifásicos. Obviamente, tanto el motor anterior como tanto este motor como el otro son motores que están sometidos a altas cargas térmicas, obviamente, altos esfuerzos y levantan bastante temperatura. Por eso requieren estos sistemas de refrigeración. Como digo, muchos de estos, la mayoría, no es una regla al 100%, pero se utilizan en hidrolavadoras industriales de agua fría, a diferencia del otro que se utiliza más en hidro de agua caliente. Las ventajas son prácticamente las mismas que el otro motor, ¿sí? Tenemos un alto rendimiento y que nos da el intercambio de motor. Pero a diferencia del otro, fíjense que este tiene un recorrido mucho más corto, porque bueno, como se pueden hacer notar, el aire es forzado por el motor o por el ventilador, hacia las aletas, que obviamente con su superficie nos ayudan a que el calor se vaya más fácilmente, ¿sí? Y también tenemos el agua, pero fíjense que en comparación con el motor refrigerado por agua, solo tiene una vuelta, ¿sí? El otro tiene 3 vueltas para el enfriamiento. Miguel nos comenta que cree que en el país son los únicos motores de hidrolavadora refrigerados por agua son Karcher. Probablemente sí. Enrique. Enrique le comenta que la BTA viene refrigerada con agua también. Bueno, esa sí no la conozco, ¿eh? Le abro aquí, tenemos 6 minutos para preguntas. Entonces, alcen la mano. Bueno, hoy tenemos una participación especial. Carlos, gracias por recordarme. Tenemos gente de Bolivia y de Brasil. Agradecidos por que estén acá. Entonces, bueno, abrimos estos 5 minutos aquí una ronda de preguntas. Si alguno tiene una duda, Raúl, sí, puedes preguntar. Si quieres, puedes abrir el micrófono, ¿sí? De todas maneras, les comento. Sí. Bueno, exacto. Te escucho. Sí, perdón, yo tengo acá una hidrolavadora, una HD, la 615, Sí. que me vino con el cliente con una manifestación de una falla que cuando pone el agua, cuando Sí. le da trabajo a la máquina, apaga y salta la luz. Mientras Sí. la máquina no está con carga, la prende y la máquina y arranca. Le va a conectar el agua para que salga la carga y resulta de que ahí se apaga. Y ahí Claro. salta todo lo fusible. Desarmándola, controlándola, he visto que estaba como que el barniz derretido. Muy bien. En ese caso, Te explico, sí. No lo agregué aquí porque pensé que no me iba a dar tiempo, pero para ver la falla
de los motores, vamos a tener que hacernos de un instrumento que se llama megómetro, ¿sí? Con el megómetro lo podemos hacer con el tester, vemos si tiene continuidad o si alguna fase se fue a tierra con la carcasa, pero el megómetro es mejor porque nos da hasta 500 voltios, o podemos hacer una prueba inyectándole 500 voltios a lo que son los devanados, y ahí nos mide la resistencia o si tiene alguna fuga. Entonces ahí podemos nosotros determinar si el devanado está en buena forma o tiene alguna degradación. Lo más probable es que si la prende sin carga, como me dices, ande, pero cuando le pongas la carga que empieza a consumir corriente, por esa degradación en el barniz, se te vaya a tierra, un cortocircuito y se te baje la térmica. Claro, eso, pero nosotros aquí, por lo general aquí en Jujuy, nosotros no quieren hacer pedir los motores nuevos, porque los clientes les sale muy caro. Acá lo que lo hacen es, lo hacen Sí, bobina de nuevo. lo No sé hacen, si ese es sí. recomendable o no es recomendable. Eso es un arte, sí. Tienes que entonces conseguir a alguien que sepa hacer su trabajo bien y puedes rebobinarlo, obviamente. Nosotros por lo general no lo hacemos. Sugerimos el cambio por el motor por una unidad nueva, porque es difícil conseguir a alguien que de verdad haga el trabajo bien. Pero si conocen a alguien que pueda bobinar el motor bien, es recomendable, ¿sí? Bien, muchas gracias. No, por favor. A Eric me pregunta que si el motor, porque un motor, ¿cuáles pueden ser las causas de calentamiento del motor eléctrico de un HDS trifásica, refrigerada por agua? Cuando tenemos un alto consumo, fíjate que si volvemos a las curvas, cuando tenemos un alto consumo, se dispara el consumo de corriente, se dispara también lo que es el calor por ley de Joule. Entonces, seguramente, lo más probable es que tenga algo obstruido algo mecánico, ¿sí? Entonces deberías de revisar lo que es el estado de los rodamientos, a ver qué tal están. También, obviamente, verificar que el caudal de agua para enfriar el motor es suficiente para que logre enfriar el motor. Sí, Miguel también responde que una probable causa es que tenga baja tensión. Sí, cuando tenemos baja tensión o diferencia de tensión entre las fases, puede que se dañe algún bobinado. Entonces está bueno siempre que, bueno, los clientes no lo hacen, pero que nosotros lo monitoreemos. Y esa es una de las causas por las cuales se puede quemar un devanado de un motor, ¿sí? Bueno, gente, nos queda un minuto, o menos de un minuto. Los cursos siguen la semana que viene, como dice Carlos acá en el chat. Mañana no tengo nada preparado, pero si se animan tal vez podamos hacer, podemos conseguir hacer una mini reunión para aclarar algunas dudas. Por mi parte me voy despidiendo. Escriban por los cursos, escriban por los grupos si quieren aplicar para esa reunión. Entonces si hacemos un quórum, podemos conversar ahí una media hora o 40 minutos sobre alguna duda que puedan tener. Entonces me despido, mis saludos y espero que esté muy bien. Muchas gracias por su tiempo, ¿sí? Gracias a vos, Joan. Listo, muchísimas gracias.